Hola, buenos días, bienvenidos al programa de la educación en el departamento de Caldas Aula Abierta, un programa creado y dirigido por Educadores Unidos de Caldas Educal. En este espacio andamos en los temas que le compete al magisterio y vivimos muy de cerca las actividades que realizan las diferentes organizaciones sindicales. Mientras tanto, sean todos bienvenidos. La ciencia se hizo presente en la institución educativa Estambul. Los estudiantes de grados superiores mostraron las destrezas que han adquirido durante todo el año y los más pequeños aprendieron a comer. Los estudiantes de las diferentes instituciones educativas de Manizales y Caldas buscan en un día del año exponer los conceptos adquiridos mediante un espacio de socialización con todos los estudiantes, y son espacios artísticos, científicos, culturales y de entretenimiento. Estamos trabajando sobre la Feria de la Ciencia, las actividades artísticas, que toda la representación que los estudiantes tienen en el transcurso del año se condensan en 11 bases, sobre las cuales rotan todos los estudiantes, tienen la oportunidad de apreciar todos los trabajos que han realizado desde las distintas áreas. Hay un excelente compromiso tanto de los estudiantes como de los profesores, ¿sí? O en una actividad muy bien organizada que permite entonces valorar todos estos trabajos y actividades que se realizan. Los estudiantes de grados más altos experimentan y ponen en marcha diferentes conceptos que son apropiados por ellos en las áreas de física y química. Por eso los principios básicos son los que las instituciones educativas implementan en estos espacios. El experimento de nosotras es un elevador hidráulico. Los materiales que utilizamos para este experimento son una jeringa de 10 y otra de 5. También conseguimos una manguera. Con el líquido la manguera hace que el helador suba por la presión. Esto es agua, pero le echamos vinilo para poder que se viera así, de este color. Utilizamos chinches y también utilizamos palitos de helado. Esto en la vida cotidiana nos sirve para levantar objetos pesados, como puede ser un carro, una moto, un camión, cualquier tipo de vehículo. A los más pequeños se les trata de involucrar en la lúdica para que aprendan los beneficios que es alimentarse sano, por eso hicieron de la comida arte. Se trata más bien de la comida saludable. Sí. Podemos ver que con esta comida también podemos hacer trabajos artísticos, por ejemplo animales o cositas así. Estas son ensaladas y cosas muy naturales. Entonces, con esto no solo podemos ayudar a que la gente disfrute de la comida, sino que también podemos ayudar a que la gente disfrute mirar los alimentos así en forma de animales o en figuras. Son espacios para que los estudiantes puedan mostrar sus destrezas y habilidades que se adquieren durante todo el año. Aquí está la primera parte del informe sindical a cargo de Darío López, presidente de Educal. Empecemos por el tema de la nivelación salarial. En cuanto al tema de nivelación salarial, se estableció que se crearía una comisión que trataría los porcentajes a incrementar por fuera del incremento salarial como proceso de nivelación para el año 2020 y 2021. Esa comisión ni siquiera ha sido citada y por el contrario, el punto está como quedó firmado, es decir, no tenemos ninguna expectativa ni ninguna certeza de que el gobierno vaya a avanzar en estos temas. Con lo que se ve por la cantidad de reformas, creemos que no. El otro tema que el gobierno ha incumplido es el acuerdo que se hizo en torno a la educación inicial o educación preescolar o preescolar de 3 grados. A pesar de que esto está contemplado en la Ley General de Educación y de que es una aspiración legítima de todo ciudadano
que en los primeros años debe recibir el mejor tipo de educación en cuanto a actividad pedagógica. No existe ni siquiera el estudio que haya hecho el ministerio acerca de la situación de implementar el preescolar de 3 grados. En el punto quedó establecido que se iniciaría la discusión para estructurar una propuesta que tiene que ver con que se tienen que construir aulas, se tienen que adecuar instituciones educativas, se tienen que dotar y se tienen que capacitar los docentes especializados, porque esos grados de preescolar, sobre todo el prejardín y el jardín, pues requieren de una tipo de educación totalmente diferente y especializada. El gobierno lo que ha planteado, la señora ministra lo que ha planteado es hacerle modificaciones a los programas de 0 a 100 y a los programas de madres comunitarias, que cree eso no es la salida ni es la solución. Eso en cuanto al tema de preescolar. Otro tema álgido es el tema del manual de sanciones y todo el tema de salud de los maestros. Esto nos preocupa demasiado porque el informe que presentan todos los departamentos es de que la salud que se le presta a los educadores y sus familias está en estado agónico. Es un servicio deficiente que cada día se caotiza mayormente, y entonces no hay una salida, puesto que los operadores o los prestadores del servicio a lo único que le apuntan es a obtener mayores ganancias, negar servicios, negar citas e incumplir el contrato. No existe voluntad de parte de los 3 ministros que conforman la mayoría en el Consejo Directivo de regular lo establecido en el Acuerdo 029, que establecía que se debe de acordar un manual de sanciones con las cuales se pueda prescindir de los contratos si los prestadores no cumplen con esta obligación contractual. Hay otros temas que quedaron firmados y que quedaron en el acuerdo, pero yo diría que estos son los más sustanciales. Sin embargo, tenemos que informarle a los maestros que está el compromiso de la ministra nueva, la ministra actual, en el sentido de que a 30 de octubre ya será firmado o se hará la convocatoria para la 3ª cohorte, y la primera quincena se convocará al curso de formación. Aspiramos a que por lo menos en este punto esta administración le cumpla y que los educadores del 1278 puedan iniciar ese proceso de ascenso y reubicación salarial y reubicación en los diferentes niveles para efectos de que mejoren sus ingresos. Esperamos que la diferencia en este sentido radica en que la fiduciaria, la previsora y el Ministerio de Educación establecen que no hay recursos para pagar dichos ascensos y que ese proceso iría hasta el 2020. Lo que FECODE ha planteado es que ese proceso debe iniciarse este año y culminar este año, y hace el planteamiento de que el cronograma debe de terminar con la publicación de resultados hacia el mes de noviembre de 2019. En esencia, esos son como los puntos más álgidos que nos ha traído, y lógicamente nos preocupa sustancialmente el tema de la financiación de la educación, que será tocado por el compañero Wilson, quien me acompañó en la Junta Nacional de FECODE. Los demás puntos están como se firmaron, puesto que no hay ni decreto de normales, no hay un programa de bienestar, los juegos del magisterio, no se asignan los recursos pertinentes. En cuanto al plan de vivienda no conocemos ninguna expectativa. En cuanto a los profesores psicoorientadores y los profesores de apoyo pedagógico, todavía no hay solución para estos docentes. Es decir, en un 90-95% el gobierno le ha incumplido al magisterio. Se cumplió con la tarea que había programado la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación para el pasado martes 23 de octubre, donde se tomarían las capitales de las diferentes ciudades en todo el país. En Manizales, más de 2.000 maestros.
Con cánticos y arengas, los maestros cumplieron la cita que trazó la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación para el pasado martes 23 de octubre. Una toma de capitales para mostrarle al gobierno nacional el inconformismo por el incumplimiento de los acuerdos que se firmaron en el 2017. Bueno, la movilización del día de hoy es este paro nacional del magisterio colombiano convocado por FECODE. Lamentablemente el gobierno de Duque ha hecho oídos sordos a todos los acuerdos pactados en el año 2017. Para nadie es un secreto que tuvimos 27 días de paro, donde se acordaron más de 25 puntos y solamente el 20% se han cumplido. Santos cumplió el 20% y Duque no ha cumplido ninguno. Docentes de diferentes municipios de Caldas llegaron hasta Manizales a participar de esta concentración. A ver, la convocatoria que hace Educal a este paro nacional de 24 horas es a todo el departamento de Caldas, delegaciones de norte, delegaciones de oriente, de occidente, de centro-sur. Aspiramos que lleguen más de 800 maestros de municipios, fuera de los maestros de Manizales, que esperamos que todos estén aquí en este paro. Y es que ya son muy reiterativos los incumplimientos del gobierno y ha sido necesario que los docentes protesten. Bueno, desde FECODE la Junta Nacional define hacer el paro de 24 horas como una necesidad para seguirle exigiendo al gobierno nacional que se avance en el cumplimiento de los acuerdos firmados en los años 2015-2017, particularmente en el tema de financiación, que se abra una mesa de alto nivel, como fue denominado en los acuerdos, donde se empiece a discutir la reforma constitucional de los artículos 356 y 357 sobre el tema de la financiación de la educación, y el agua potable, el saneamiento básico y la salud, que hacen parte de lo que hoy es el Sistema General de Participaciones. Cientos de docentes caminaron por la avenida Santander y lograron que el pueblo entienda que la salud, educación, además de derechos humanos, son una necesidad latente. Sí, hoy es el día de cumplimiento de todo lo programado por FECODE en defensa de la educación pública, en defensa de las universidades públicas y en defensa también del respeto por el defensa de derecho a la vida de todos los dirigentes y líderes sociales asesinados en Colombia. Sí, en todas las partes del país hay un clamor general, tanto de estudiantes, padres de familia como comunidad en general, sobre la situación que se está viviendo hoy en Colombia con el proceso de privatización que están tratando de adelantar sobre el pueblo colombiano. Los docentes que llegaron a Manizales y que provienen de otros municipios y corregimientos saben que el compromiso es total con la lucha del magisterio. Completamente comprometido con FECODE y con Educal. Totalmente, en este momento nos desplazamos más de 50 maestros a Manizales. Totalmente comprometido con las tareas de FECODE, hermano, y con la lucha sindical. Comprometido con esta pelea, con esta lucha y con los sectores populares colombianos. Pues vinimos en el bus, vinimos 35 docentes a participar de la movilización el día de hoy en la ciudad de Manizales. ¿Por qué vinimos a protestar? Porque el gobierno no nos ha cumplido lo que nos prometió hace un año. Definitivamente, por el incumplimiento de los acuerdos pactados en el gobierno de Juan Manuel Santos y que ahora tenemos que cumplirlos. Es indiscutible que si no damos la lucha no podemos conseguir lo que este gobierno nos ha arrebatado y que este Iván Duque nos pretende arrebatar. Los docentes tienen claro que es un solo sentir, que la movilización y la lucha es la que podría mover al gobierno para que se cumpla con lo pactado en los acuerdos. Básicamente es eso por lo que marchamos hoy, para que el gobierno del presidente Duque pues le cumpla al magisterio colombiano que viene incumpliéndole hace muchos años. Por las políticas nefastas del gobierno nacional, por el tema del precario sistema de salud del magisterio. Todavía hay muchos temas que quedaron sobre la mesa y el gobierno aún no ha expedido los actos administrativos pertinentes para eso. Las políticas con recursos para calidad de la educación colombiana. Porque la verdad es que nosotros los docentes estamos cansados de la política del Estado. Necesitamos educación para nuestros hijos, para nuestros alumnos. Porque necesitamos un cambio en las políticas del gobierno, un cambio en el sistema general de participaciones. La educación de todo nuestro país se está hundiendo. ¿Por qué venimos a protestar? Porque los servicios de salud son pésimos para el magisterio colombiano. ¿Por qué venimos a manifestarnos? Porque la financiación de la educación pública tiene un déficit demasiado grande. Y si le siguiera contando, pues aquí nos quedamos toda la tarde. Y estamos pronunciándonos frente al presidente Duque para que haga cumplimiento, para que dé cumplimiento a los acuerdos del año pasado con Santos, para que dé cumplimiento cabal.
Bueno, porque definitivamente nuestros derechos están siendo supremamente vulnerados y no solo los nuestros, sino los de nuestros estudiantes. Tenemos siempre que movilizarnos para que realmente hayan transformaciones en nuestros territorios. No, pues por todos los incumplimientos que nos ha hecho el gobierno, a todo el magisterio colombiano, a los estudiantes universitarios, a las entidades públicas. Por eso los docentes y el magisterio a nivel nacional no se rendirán y si es necesario saldrán a un paro indefinido hasta que el gobierno escuche este clamor. Por eso desde los diferentes municipios dijeron: Magisterio de Marmato, presente. ¡Presente! Manzanares, presente. ¡Presente! Pensilvania se une a la lucha del magisterio colombiano. ¡Presente! 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 Se ajustaron ya varias marchas son los estudiantes de las universidades públicas, buscando que se garantice la financiación de la educación superior. No, estamos buscando soluciones precisamente para los problemas de fondo, ¿sí? Entendemos que la desfinanciación es clave, pero necesitamos un problema de una solución oportuna y que sea concreta de fondo al problema en sí que tiene la educación. Esta lucha que vienen librando desde hace días los estudiantes es para que el futuro de las nuevas generaciones se vea asegurado. Por la falta de conciencia que tiene el Estado sobre todo lo que es la educación. Imagínense en un futuro nosotros como estudiantes, los futuros hijos, las futuras generaciones no van a tener esa oportunidad de estudiar gratuitamente y ya todo va a ser privatizado. Una educación con los recursos necesarios es una lucha que no tiene fin. Bueno, esta protesta no tiene fecha límite. Esta protesta va a mantenerse hasta que el presidente Iván Duque, la ministra de Educación María Victoria Angulo y el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla pues le resuelvan los problemas financieros estructurales a las 32 universidades públicas. Nosotros hemos sido muy concretos y es que hasta que no hayan soluciones inmediatas no podremos levantar el proceso de movilización, puesto que hoy lo que está en juego es el futuro de las universidades públicas. La Universidad de Caldas le hacen falta 5.700 millones de pesos para finalizar el 2018. No tenemos plata para pagarle a nuestros profesores, trabajadores y administrativos y el 2019 claramente no podremos abrir las aulas de clases si mantenemos esta situación que es la calca de las demás universidades públicas del país. Los cantos acompañaron esta movilización que reúne el sentir de un pueblo. Celebró 80 años la institución educativa Perpetuo Socorro, con un lucido desfile, además de otras actividades que engalanaron esta celebración. Con alegorías a las diferentes regiones del país, las directivas y estudiantes, además de los docentes del Perpetuo Socorro, celebraron los 80 años de la institución. Significa muchísimo, es sembrar el futuro, dar educación, dar formación y seguir los pasos de la Madre Sofía, que vino a Manizales en enero de 1938 para poder fundar un colegio y fundar instituciones que le pudieran servir a las personas más vulnerables de la ciudad. Y es que ha sido una gran programación para celebrar 8 décadas de estar formando mujeres de bien para toda la comunidad. Por la noche tenemos el gran concierto Los 80 años a cargo de la Fundación Batuta y la elección y coronación de la reina de los 80 años en la Cámara de Comercio. El jueves. El jueves tenemos la Eucaristía en Acción de Gracias en la parroquia de María Reina del barrio Cervantes. Por la noche tenemos la Noche de los Mejores que se llevará a cabo en el auditorio de Educal. Cerrando ya estas fiestas tenemos el banquete de amor al colegio. Y es que pertenecer a esta institución, emblema del barrio Cervantes, es un orgullo. Es una gran experiencia, toda mi vida he estado aquí. Me han apoyado, me han ayudado desde que empecé, siempre han estado para mí siendo una guía y un apoyo. Y me enorgullece formar de este año la celebración que tenemos. Las mujeres que pasaron por las aulas de esta institución saben de lo importante que es hacer parte de una de las instituciones educativas más reconocidas de la ciudad. Una institución que forma con valores, que forma en la educación y que se preocupa realmente por el ser de los estudiantes. Los padres de familia que siempre están pendientes de las actividades y el desarrollo académico también hicieron parte de esta celebración. Porque hoy por hoy se han perdido mucho los valores y la espiritualidad y pues en el colegio por ser de religiosas eso le
se inculca mucho a las niñas y aparte de eso porque es de solo niñas. Así demuestra el Perpetuo Socorro que seguirá siendo una de las instituciones que cimenta su formación en valores. Aquí está la segunda parte del informe sindical a cargo de Wilson García Quiseno. Ya habían retirado el proyecto de ley 057 que modificaba el sistema general de participación y transferencias y que afectaba al sector educativo y otros sectores importantes como la salud, el saneamiento básico, el agua potable. Igualmente también se nos anuncia que se había retirado el proyecto de ley 014 presentados ambos el 30 de julio de este año, y ese 014 lo que buscaba era declarar la educación como un servicio público esencial, lo que significaría es que hacia el futuro no podríamos volver a hacer un paro, una movilización, una huelga, con el argumento de que generaríamos condiciones de inseguridad o atentaríamos contra la vida de los alumnos o padres de familia, cosa que no ocurre como ocurriría si se hiciera un paro en las urgencias de un hospital que sí puede generar estas condiciones. O sea que ambos proyectos de ley lesivos para la educación, los educadores y la comunidad educativa en general y los trabajadores fueron retirados no solamente por el anuncio del paro de los educadores, paro que realizamos el pasado martes 23 de octubre, sino por las importantes y gigantescas luchas y movilizaciones del estudiantado universitario. En ese orden de ideas hay que señalar que el proyecto de ley 057 del 2018 traía, entre otras, las siguientes graves consecuencias. De hecho, ya había un faltante en el presupuesto para educación del 2019 por 492.000 millones de pesos, que sería para temas de nómina, con los 587.000 millones de pesos que tuvieron que adicionar para el presente año para garantizar salarios de diciembre y primas de los educadores del 2018, le estaríamos debiendo a los recursos del FOPEF ya más de 1.300.000 millones de pesos, lo que afecta gravemente el tema, porque es que al FOPEF le quitan los recursos de 2.9 se los bajan al 1%, de los cuales 1.42 serían para educación y 0.48 para resguardos indígenas, pero aquí hay una jugada, digamos, que no es la más limpia por parte del gobierno, porque está simulando un crecimiento del sistema general de participaciones, crecimiento que no existe porque es trasladar plata de un bolsillo para otro, es decir, a educación básica le quitan 140.000 millones de pesos, para la educación superior ante las movilizaciones de los estudiantes, pero a la vez al FOPEB le quitan la plata para trasladar a educación y no se ha creado un solo peso nuevo, sino que se están haciendo las maniobras de traslados internos entre unos presupuestos y otros para engañar al país y para descrestar calentanos, como lo sabe hacer este gobierno de Duque y lo hizo el gobierno de Santos en el gobierno anterior. También se hizo fiesta con el argumento de que habían ingresado 4.8 billones de pesos como si hubiera sido producto del crecimiento de la economía nacional. Pero esto fue producto de un laudo arbitral que le gana el gobierno a Claro y a Movistar, entra por una sola vez y hay una contrademanda de Claro que posiblemente se pierda y tengan que devolver la plata. No corresponde a un ejercicio de crecimiento de la economía. En ese orden de ideas, en materia de preescolar, el gobierno también renuncia al cumplimiento de los acuerdos del 2017 de preescolar de 3 grados y simplemente se limita a decir de que seguiríamos con la política de 0 a siempre. Si hay una discusión en el gobierno, cómo debería ser la fórmula para el nuevo sistema general de participación, el gobierno plantea una fórmula legal, nosotros planteamos una fórmula constitucional, una reforma estructural a través de una reforma constitucional, y la diferencia es tan grande como la siguiente, es de que con la reforma legal ya en el presupuesto metieron, o el gobierno metió para educación, incluyendo educación superior, 41.4 billones de pesos, pero resulta que con la reforma constitucional que nosotros proponemos, los ingresos serían por 50.6 billones de pesos, lo que en buen romance significa es de que nos están impidiendo acceder a 9.2 billones de pesos que servirían para atender otros temas, como la brecha que se ha abierto en canasta educativa, gratuidad y demás. El gobierno alega que hay 10.156 docentes excedentes en 60 entidades territoriales, que en 32 entidades territoriales se está tercerizando el servicio y que no podrían seguir pagando un sobrecosto de 479.000 millones de pesos. ¿Qué es lo que se va a hacer con esta reforma o con la pretensión de esta reforma? Es la supresión de cargos.
que a los maestros que trasladen no les pagan ya el menaje cuando es traslado por necesidades de servicio, sino que les pagan simplemente el pasaje. Se congelan los ascensos, estarían sujetos a disponibilidad presupuestal, violando sentencia de la Corte Constitucional. Eliminarían recursos para capacitación. Pretendían echar para atrás para que algunos que creen que el haber retirado este proyecto de ley no consiguió absolutamente nada, hay que decir, evitamos de que se congelaran los salarios con el tema de la disponibilidad presupuestal, que se eliminaran recursos para capacitación, tuvieron que convocar a los cursos del 12% que habían perdido la evaluación diagnóstica del 1278, pretendían modificar el nivel salarial del 2018 prácticamente generándole un estancamiento, eliminar el concepto de canasta educativa, recorte de planta por la vía de la viabilización, o sea que ya habían cosas que estaban aplicando en los entes territoriales y en el gobierno nacional, como si el proyecto de ley ya hubiera pasado, como el tema de los docentes que venían en el Banco de la Excelencia, el tema de algunas provisionalidades, las fueron acabando y fueron recortando la planta por la vía de la autorización del ministerio. Menoscaba derechos, vía traslados, traslada responsabilidades financieras a los departamentos como transporte, plan de alimentación escolar, infraestructura educativa, educación inicial, dotación. Se crea un nuevo sistema de información para pagar solamente con el subsidio a la demanda, se incrementarían las relaciones técnicas alumno-maestro, alumno-directivo, jornada única seguiría sin condiciones, se crearían impuestos regionales como nuevas estampillas, entraríamos en un proceso de autofinanciación, acabando con la gratuidad y llevando a las familias a pagar derechos de matrículas, se saldrían a flote los PPA, o sea, las propuestas público-privadas, las alianzas público-privadas, pero a pesar de que logramos el retiro del proyecto de ley 057 y del 014, no tenemos un análisis triunfalista, porque obviamente que los acuerdos del 2017 el gobierno no los ha cumplido a cabalidad, apenas está dando unos pasos mínimos, y porque el gobierno no va a desistir de meter en el plan de desarrollo todo lo que se reversó con el retiro del proyecto de ley 057 y 014. Recuerden que tenemos una página web www.educal.com.co, también en Facebook, Educadores Unidos de Caldas, en Twitter, @Sindicato Educal. Para sus comentarios y sugerencias, el correo electrónico educal@une.net.co. Mientras tanto, feliz comienzo de semana.